esta presentación abordaremos la prueba de pureza físico-botánica. La prueba de pureza físico-botánica busca evaluar uno de los atributos que es de fundamental importancia al momento de analizar la calidad de un lote de semillas. Es de importancia porque nos permite conocer qué proporción de la muestra analizada corresponde a la especie indicada por el solicitante y qué proporción corresponde a impurezas, a suciedades o a semillas de otras especies, ya sean especies cultivadas o especies de malezas, lo cual es importante porque nos permite detectar la presencia de malezas que puedan ser consideradas prohibidas o que están admitidas pero en una cierta tolerancia. Esto es fundamental tanto para la evaluación de un análisis de calidad como también para la comercialización nacional e internacional de semillas. A modo de introducción, realizaremos una breve descripción de algunos conceptos básicos para poder lograr una mejor comprensión de la presentación. El término calidad de semillas se refiere a la condición de una serie de atributos que son propios de un lote de semillas, entre los cuales podemos mencionar a la pureza genética, pureza físico-botánica, contenido de humedad, viabilidad, germinación, vigor, estado sanitario, entre otros. Cada uno de estos atributos hacen a la calidad de un lote y se evalúan mediante ensayos o pruebas que son estandarizadas, descriptas y están avaladas por reglas internacionales. Entre las reglas internacionales podemos mencionar a las reglas de la Asociación Internacional de Análisis de Semilla, ISTA. Las reglas ISTA poseen una descripción bien detallada de los métodos para poder realizar los diferentes ensayos que evalúan cada uno de estos atributos. Estas reglas poseen un capítulo para cada uno de los análisis con su correspondiente descripción, el tipo de equipamiento a utilizar, de qué manera proceder para realizar la evaluación y la emisión de los resultados. Cuentan con una serie de tablas específicas para cada uno de los distintos géneros y especies. Es fundamental el uso de técnicas de análisis de semillas que estén recomendadas por estas reglas y que brinden protocolos de trabajo, los cuales deben ser explícitamente seguidos para poder lograr resultados que sean confiables, precisos y repetibles. De manera de que los resultados de los análisis sean comparables también entre distintos laboratorios. Para adentrarnos al análisis de pureza, es importante conocer cuáles son los objetivos de este análisis. Por un lado, el objetivo es determinar la composición porcentual de la muestra analizada en función de su peso y por consiguiente la composición del lote de semillas. Y por otro lado, determinar la identidad de las distintas especies de semillas contaminantes y de partículas inertes que también constituyen la muestra. Para realizar el análisis de cualquiera de los atributos de la calidad que fueron mencionados previamente, debemos tener en cuenta que el proceso de muestreo es un paso de fundamental importancia, dado que determina si la muestra enviada al laboratorio es representativa o no del lote completo de semillas. La toma correcta de muestras se basa en la extracción de una serie de muestras elementales cuyo número va a depender directamente del tamaño y el peso del lote. La metodología para realizar un correcto muestreo está descrita en el capítulo 2 de las reglas ISTA y es llevada a cabo por personal que esté habilitado, en nuestro caso por el Instituto Nacional de Semillas, para poder efectuar esta tarea. Y esto es fundamental para determinar si los resultados obtenidos del análisis avalan o no a la totalidad del lote.
Una vez que se envía la muestra al laboratorio, en el mismo debe homogeneizarse y luego reducirse a un peso mínimo para constituir la muestra de trabajo. Esta muestra de trabajo es utilizada para efectuar el análisis. En el caso del análisis de pureza físico-botánica, la muestra, después de ser pesada, se clasifica en sus componentes. Entre los componentes se encuentran semilla pura, otras semillas y materia inerte. Semilla pura hace referencia a la especie que fue indicada previamente por el solicitante o bien con predominancia en la muestra y se incluyen a todas las variedades y cultivos botánicos de dicha especie. El término otras semillas incluye a unidades de semillas de cualquier especie vegetal que no correspondan a semilla pura. Y el término otra materia inerte incluye a unidades estructurales, ya sean tegumentos seminales o restos de flores, también a partículas de suelo, polvo, que no corresponden ni al componente semilla pura ni al componente otras semillas. En general, la separación de la muestra se basa en un examen visual de cada una de las partículas que constituyen la muestra y se va determinando a qué componente pertenece. También se pueden utilizar algunos equipamientos o instrumentos, como veremos posteriormente, para poder asistir este proceso de separación y facilitarlo. Una vez efectuada la separación de estos tres componentes, se realiza la identificación de semillas de otros cultivos que corresponden al componente otras semillas. Tanto pueden ser de especies cultivadas o también de semillas de malezas. Y se procede al pesaje de cada uno de los componentes y al cálculo del porcentaje relativo en el que se encuentra. En el capítulo 3 de las reglas ISTA también está especificado el tipo de equipamientos a utilizar en este tipo de pruebas. Para efectuar una correcta identificación y separación de los componentes de la muestra, podemos utilizar lupas binoculares o lupas plato, las cuales son bastante frecuentes porque a su vez también cuentan con un sistema de iluminación que facilita el proceso de visualización. Especialmente es importante cuando se trata de semillas muy pequeñas, de unidades de semillas o también de restos de estructuras seminales. Por otro lado también está el diafanoscopio, que es un equipamiento que tiene una base de acrílico, una lupa también con aumentos y un sistema de iluminación conformado por una serie de tubos fluorescentes. Este equipamiento es muy útil para efectuar la separación de espiguillas estériles, de semillas vanas o también de cuerpos fúngicos. También se utilizan con frecuencia zarandas o tamices, los cuales también tienen por objeto facilitar este proceso de separación. El tamaño y el tipo de zaranda elegida depende directamente del tamaño de la semilla y de la especie. Se coloca la muestra de trabajo sobre la zaranda y a través de perforaciones, producto del movimiento efectuado en forma manual, todos aquellos contaminantes pequeños atraviesan la zaranda y decantan hacia el fondo, ya sea polvo, partículas de suelo, otras partículas pequeñas de la muestra, los cuales deben ser correctamente retirados para incluirlos ya sea en materia inerte o en el componente otras semillas. Por otro lado, también se pueden utilizar sopladores. Los sopladores de semillas permiten separar a la muestra en función del peso, mediante un flujo de aire que al atravesar la masa de semillas, contribuye a la eliminación también de partículas pequeñas como polvo, restos de paja, estructuras florales y demás. En este caso, siempre es necesario tener en cuenta
la regulación y calibración del equipamiento. Esta regulación debe permitir que el equipamiento proporcione un flujo uniforme y preciso de aire, reteniendo también las partículas que se separen. Un soplador que puede ser de utilidad en el caso de semillas debe ser capaz de tener un ajuste en la velocidad del aire y también en la uniformidad de flujo del aire, lo cual depende de la especie en cuestión. También vamos a necesitar una balanza de precisión. El número de decimales requerido para esta balanza va a depender del peso de la muestra de trabajo. Ahora describiremos en mayor detalle cada uno de los componentes del análisis de pureza físico-botánica. El primer componente es semilla pura. ¿Qué incluimos dentro del término de semilla pura? La semilla pura representa a la especie que fue declarada previamente por el solicitante, o bien que predomina en la muestra con todas las variedades botánicas y cultivares de esa especie. Y se incluyen a semillas tanto intactas como inmaduras, semillas también de menor tamaño, arrugadas, enfermas o germinadas, pero siempre y cuando puedan ser identificadas como perteneciente a la especie que está en estudio. También se pueden incluir a fragmentos de semillas que corresponden a la especie analizada cuyo tamaño sea superior a la mitad del tamaño original. Y también unidades de semillas intactas tales como aquenios, esquizocarpos. La definición de semilla pura cuenta con una serie de especificaciones de acuerdo a la especie con la que estemos trabajando. Aquí veremos la tabla 3b parte 1 de las reglas ISTA y la tabla 3b parte 2. La tabla 3b parte 1 está organizada por género y familia y en ella se encuentra el número que le corresponde de definición de semilla pura. Y a su vez también se indica si es una semilla brososa o no, lo cual se menciona con la letra C. Esto es importante tenerlo en cuenta debido a que las estructuras que son brososas normalmente se adhieren entre sí o con los objetos que estamos trabajando y pueden provocar también que haya semillas que queden atrapadas o partículas que no puedan ser contabilizadas de la muestra. En este ejemplo utilizaremos al género Sea de la familia Poaceae, cuyo número de definición de semilla pura es el número 40 y no se indica que sea una especie brososa. En la tabla 3b, parte 2, se encuentra la definición de semilla pura de este género. En la misma se considera como semilla pura a aquellos cariopsis, tanto enteros como cariopsis que presenten un tamaño superior a la mitad del tamaño original. En este otro ejemplo utilizaremos al género Glycine, perteneciente a la familia Fabaceae, cuyo número de definición de semilla pura es el 11, y tampoco está indicado que sea una semilla brososa. En la tabla 3b, parte 2, tenemos las especificaciones correspondientes, que incluiremos dentro del término semilla pura a semillas que presenten una porción de la testa adherida, piezas de semillas que sean mayores a la mitad del tamaño original, también a cotiledones que estén separados o fragmentados, pero dentro de la testa. En tanto, aquellas semillas o piezas de semillas que estén sin testa y las semillas que presenten cotiledones que estén separados, independientemente de si presentan el eje embrionario o no, y si presentan la testa, se van a considerar como materia inerte. Y como vimos anteriormente en la definición de semilla pura propiamente dicha, se van a incluir tanto a semillas pequeñas, a semillas chicas y a semillas inmaduras dentro del término de semilla pura.
El segundo componente de este análisis de pureza físico-botánica se denomina otras semillas. Dentro de esta definición incluimos a semillas de cualquier especie vegetal diferente a la especie de la semilla pura, tanto sean semillas de otras especies cultivadas como de semillas de malezas. En la regla CISTA también tenemos algunas especificaciones a tener en cuenta al momento de contabilizar estas semillas. Por ejemplo, en el caso de las unidades de semillas múltiples, estas deben ser separadas y sus unidades deben ser separadas y clasificadas de acuerdo a si corresponden al componente semilla pura o al componente otras semillas. También en el caso de frutos como esquizocarpos, que cuenten con 2 o más semillas, deben ser debidamente separadas y contabilizadas de manera individual. En el caso también de la especie cuscuta, que son especies que presentan unidades de semillas muy frágiles, tanto que presenten un color grisáceo o blancuzco, se clasifican como material inerte. En líneas generales, en las reglas se establece que aquellas estructuras múltiples, como pueden ser también cápsulas o vainas, deben ser abiertas para poder extraer a las semillas y separar todo lo que son los materiales como tegumentos seminales u otras estructuras que no corresponden a semillas y se deben incluir en materia inerte, a excepción de determinadas especies o géneros, lo cual está indicado en las definiciones de semilla pura en la tabla 3b, parte 2 que vimos anteriormente. Los análisis de pureza y la identificación de otras semillas por número se realizan en laboratorios habilitados por INASE a nivel nacional o acreditados bajo normas Mercosur. Para proceder a la identificación de las especies dentro del componente otras semillas, se requiere de personal que esté entrenado y capacitado. El detalle para poder realizar estas determinaciones están dentro del capítulo 4 de las reglas CISTA y se deben disponer de claves taxonómicas, bibliografía, bancos digitales de imágenes de semillas, bancos de semillas también que estén debidamente conservadas para poder comparar y rechequear los análisis en el caso de dudas. La identificación es llevada a cabo por medio de estos analistas en forma visual. Lo que se observa principalmente es la morfología general, el tamaño, color, la presencia de pilosidades, excrescencias y mediante claves taxonómicas se procede a la identificación a nivel de familia, género y especie. La identificación de semillas de malezas, en particular, es de importancia para la comercialización de semillas y se indica en el certificado dentro del ítem otras semillas en los análisis de pureza físico-botánica. La determinación se realiza por conteo y se expresa como cantidad de semillas de malezas encontradas en relación a la cantidad total de la muestra examinada. Cuando las semillas encontradas no se pueden identificar a nivel de especie, solo se informa a nivel de género. En este análisis se utilizan principalmente para determinar la presencia de semillas que son catalogadas como prohibidas, toleradas primarias o secundarias, lo cual está vigente en la resolución 104 resuelta por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en el cual se encuentra el listado de las categorías de semillas de malezas en la producción, multiplicación, difusión y comercialización. Dentro de la categoría malezas prohibidas se localizan aquellas especies que son de fácil diseminación, fácil adaptación, agresivas, difíciles de controlar a campo y difíciles de eliminar en el procesamiento. Resulta relevante mencionar que esta categorización que clasifica las semillas de acuerdo a su peligrosidad, nivel de dispersión,
también aquellas que puedan tener un comportamiento que perjudique el desempeño agronómico del cultivo, tienen por objeto impedir la difusión o el ingreso al territorio nacional de determinadas especies de malezas. En esta diapositiva podemos ver el listado correspondiente a malezas prohibidas, entre las cuales se destacan las especies Cuscuta, Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Datura, Eragrostis plana, Wedelia glauca, entre otras. La siguiente categoría, mencionada en la resolución 104 del Instituto Nacional de Semillas, corresponde a malezas toleradas primarias, es decir, aquellas que son aceptadas pero en determinado nivel. ¿Qué características tienen estas malezas toleradas primarias? Son de fácil diseminación, fácil adaptación, son agresivas, pero son posibles de controlar a campo y son fáciles de eliminar en el procesamiento. Aquí se observa el listado de especies de semillas de malezas incluidas dentro de esta categoría denominada malezas toleradas primarias. Entre estas especies se encuentran Ami, Anthemis cotula, Artemisia berlotorum, Avena fatua, Brassica, Cardus nutans. También se encuentran Echinocloa, Eruca sativa, Lolium temulentum, Melilotus indica, Oryza sativa, Plantago lanceolata, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Raphanus sativus, Rapistrum rugosum, Rumex crispus, Sorghum alepense. Y aquí tenemos la tercera categoría que corresponde a las malezas toleradas secundarias. ¿Qué características tienen estas malezas? Son de baja diseminación, poco agresivas, fáciles de controlar a campo y fáciles de eliminar en el procesamiento. En esta categoría, malezas toleradas secundarias, tenemos a Amaranthus, Chenopodium, Digitaria sanguinaria, Lamium amplexicaule, Panicum bergi, Setaria, Senecio, Sida rombifolia, Solanum sicimbrifolium, Santium spinosum. Y dentro de la categoría malezas comunes de esta resolución número 104 de INASE, se ubican aquellas malezas que no compiten actualmente de una manera significativa con el cultivo en el cual se encuentran. Finalmente, en el componente número 3 del análisis de pureza físico-botánica, incluimos a la materia inerte. Este componente se define como todo aquel material inorgánico u orgánico que no se define, que no se encuentra dentro del concepto propiamente dicho de semilla pura, ni tampoco dentro de otras semillas. En este componente se incluyen unidades de semillas que muestran claramente no poseer semilla en su interior, fragmentos de semillas rotas o dañadas de tamaño igual o menor al tamaño original, apéndices no incluidos en la definición de semilla pura, antecios estériles no unidos, glumas vacías, lemas, páleas, hojas, tallos, flores. También restos de animales, tanto vivos como muertos, fructificaciones de hongos, agallas de nemátodos, arena, piedra y tierra. Es importante siempre tener en cuenta la definición de semilla pura que se indica en la tabla 3b, tanto en parte 1 como en parte 2, de acuerdo a la especie que estemos analizando. Una vez efectuado el proceso de separación de la muestra de trabajo en sus partes componentes, semilla pura, otras semillas, materia inerte, el peso de cada componente se determina en gramos. Para ello, cada fracción se pesa en una balanza analítica de precisión y se expresan los resultados en cifras decimales. Este número de cifras decimales depende del peso de la muestra de trabajo.
Así, una muestra de trabajo que tiene un valor inferior a 1 gramo requiere de por lo menos 4 decimales. Una muestra de entre 1 y 9,999 gramos requiere de 3 decimales y así sucesivamente debemos chequear este valor en la tabla 2A. De acuerdo al peso de la muestra de trabajo, es el número de decimales que vamos a utilizar para expresar los resultados. Ahora veremos cómo realizar el cálculo de los porcentajes de semilla pura y cómo se expresan esos resultados. El porcentaje de semilla pura se basa en la suma de los pesos de los componentes y luego en el cálculo del porcentaje. No se utiliza el peso original de la muestra de trabajo, sino la suma de los componentes. La fracción, el porcentaje de fracción de cada fracción se redondea a la cifra de un decimal. Una vez efectuado el redondeo, se suman los porcentajes de cada una de ellas. En el caso de alguna fracción presente un porcentaje inferior a 0,05%, este valor se considera como traza y no se computa en el cálculo del porcentaje total. Directamente se coloca con un valor de 0. Es importante mencionar que la suma de los porcentajes debe dar exactamente 100. Si la suma da un valor de 99,9 o 100,1%, se debe sumar o restar ese 0,1 que excede o que falta del valor más grande, que normalmente es la fracción de semilla pura. En este ejemplo en particular, que corresponde a la especie Orden vulgare con una muestra de trabajo de 120 gramos, vemos el porcentaje de cada uno de los componentes y también el peso en gramos de cada uno de los componentes. El peso de la semilla pura fue de 119,1 gramos, que corresponde a 99,9%, el de materia inerte a 0,8 gramos, correspondiente a 0,1% del total, y en otras semillas directamente este valor aparece como 0 porque la fracción fue inferior a 0,05, o sea que se consideró como un valor de traza y no se computó en el cálculo del porcentaje total. En la parte inferior de la tabla vemos que el peso total de estas dos fracciones que fueron computadas fue de 119,9, siendo que el peso inicial era de 120 gramos. Esta diferencia, que en este caso es de 0,1 gramos, no debe ser mayor al 5% del total. Por lo tanto, es algo importante tener en cuenta que en el caso que exceda se deben revisar los resultados para ver si hay algún error de cálculo o realizar nuevamente el análisis. Para volcar los resultados del análisis de pureza en un certificado, aquí tenemos un ejemplo de un certificado de análisis de semillas correspondiente a INASE, al Instituto Nacional de Semillas. En primer lugar, en este certificado se indica la información del solicitante. Después la información correspondiente al muestreo y luego los resultados de los análisis. Se indica la especie con su correspondiente nombre científico y dentro del recuadro pureza se expresa el porcentaje en peso de cada uno de los componentes vistos durante esta presentación. Porcentaje de semilla pura, materia inerte y otras semillas. En el caso que sea solicitado, dentro de los recuadros siguientes se puede indicar la clase de materia inerte que fue encontrada. También se puede desglosar dentro del ítem otras semillas, si se encontraron semillas de otras especies cultivadas o semillas de malezas, en las cuales se indican cuál especie se encontró y en qué porcentaje. Y en el caso que se haya solicitado previamente, también se puede indicar el porcentaje en más de un decimal. En la resolución número 2270 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se indica el valor de tolerancia de pureza y de germinación
para semillas de cereales y oleaginosas. En esta tabla, la cual corresponde a las especies Triticum aestivum y Triticum durum, podemos ver el valor de tolerancia expresado como porcentaje en peso de semilla pura, la cual se indica en un valor mínimo que debe presentar, materia inerte, indicada como un valor máximo, y semillas de otras especies, indicado también como un valor máximo. En esta tabla se organizan el tipo de semilla de acuerdo a la clase y categoría, tanto para la clase de semilla fiscalizada como identificada, y dentro de fiscalizada en las categorías híbrida, original, primera, segunda y tercera multiplicación. El valor de semilla pura mínimo es de 99,0%. El porcentaje de materia inerte máximo es de 1,0 y de semillas de otras especies el valor máximo tolerado es de 0,3%. En lo que respecta a las malezas toleradas primarias, tenemos que para la clase fiscalizada y categoría híbrida y original, el valor de tolerancia de malezas primarias es de 0. Y por supuesto que también en el caso de las prohibidas debe presentar un valor de 0. Ahora bien, para la categoría de semilla fiscalizada de primera multiplicación y segunda y tercera multiplicación, las especies especificadas, que son especies de malezas que corresponden a las malezas toleradas primarias, las cuales son Avena fatua, Convolvulus arvensis, Polygonum navicularem, Rapistrum rugosum, Raphanus sativus, deben presentar un valor de no más de 5. Y por otro lado, en el caso de la clase de semilla identificada, este valor debe ser de no más de 10. Tanto las malezas toleradas secundarias como malezas comunes se consideran en peso en el análisis de pureza. También en esta resolución se menciona que deben estar estas muestras libres de insectos fitófagos vivos. ¿Qué importancia tiene el análisis de pureza físico-botánica? En líneas generales podemos decir que es un importante indicador acerca de las condiciones en las que estamos llevando a cabo la producción a campo, tanto de las actividades de las prácticas de manejo que estamos utilizando y la eficiencia con que se están realizando para la producción de semillas. Además, también nos permite detectar la presencia de semillas de malezas, principalmente de aquellas catalogadas como prohibidas o que son toleradas pero en determinados niveles, para prevenir la diseminación de especies que pueden llegar a ser difíciles de controlar a campo y pueden llegar a ser agresivas, evitando la introducción de estas especies en zonas en las que no se presentaban previamente. También nos permite detectar la presencia de enfermedades y plagas, fundamentalmente de plagas que no se encuentran en el país o en la región, y bueno, justamente tiene por objetivo prevenir la introducción y la diseminación de estas plagas o enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la especie Sclerotinia sclerotiorum, que bueno, es un hongo que presenta unas estructuras de resistencia, que son los esclerosios, que pueden llegar a ser detectados en un lote de semillas, y justamente estas estructuras de resistencia le permiten a la especie poder sobrevivir ante condiciones adversas y propagarse estando presentes en los lotes de semillas. Por otro lado, en el caso de los daños mecánicos, nos brinda información acerca de en qué porcentaje se están presentando estos daños. Por ejemplo, en el caso de, podemos detectar la presencia de semillas que estén partidas o granos quebrados y por lo tanto efectuar las regulaciones pertinentes en la cosechadora. Además también nos brinda información acerca de, para poder corregir el beneficiamiento, establecer el precio para la comercialización. También está vigente este análisis para ser realizado en las bases de comercialización de granos. Y por último, en lo que es la fiscalización del comercio.
Y para finalizar esta presentación, aquí les dejo información de interés para realizar los análisis de pureza físico-botánica y también sobre los distintos aspectos de este análisis que fuimos abordando a lo largo de la presentación. En primer lugar, les menciono la información técnica correspondiente a los estándares de comercialización de Argentina con su correspondiente sitio web, en el cual van a poder encontrar las distintas resoluciones relacionadas a esta temática. La categorización de semillas de malezas, la tolerancia para cereales oleaginosas, también está la tolerancia para especies hortícolas y diferentes especies en particular. En segundo lugar, les menciono a las reglas internacionales ISTA, que son las que utilizamos en esta presentación. En tercer lugar, les dejo un trabajo realizado por el Grupo de Tecnología de Semillas de INTA Oliveros, que aborda específicamente la pureza físico-botánica en semillas de soja. También les incluyo este link sobre la Asociación Internacional de Morfología de Semillas. En esta plataforma van a poder encontrar herramientas digitales para poder efectuar la identificación de semillas de malezas y también de especies cultivadas. Es una guía virtual importante como para obtener información acerca de la morfología de semillas. También van a poder encontrar una galería de imágenes, una serie de hojas de trabajo con las características botánicas de cada una de las especies y las terminologías botánicas más comunes. Y por último, la Red de Información Agropecuaria Nacional, que también cuenta con un banco digital con informaciones correspondientes a cada una de las especies y algunas imágenes, con su correspondiente también descripción botánica. Bueno, muchísimas gracias por asistir a esta presentación y espero que les haya sido de utilidad. Gracias.